Gamblers, el mejor jugador del mundo, Magnus Carlsen, perdió en la ronda número 2 del torneo Qatar Master contra el gran maestro Suleimanov de Kazajistán, que tiene un elo de 2512, a diferencia de Magnus, que tiene, como podrán ver, 2839. O sea, Magnus le lleva 300 puntos de elo y esta derrota obviamente fue noticia a nivel mundial. Porque además Magnus luego de la partida publicó un tuit un tanto polémico diciendo que su rival tenía un reloj de mano bastante grande y que él, que una vez que vio ese reloj, ya no se pudo concentrar más en la partida. Obviamente estos dichos generaron controversia. Yo creo que él quiso dar los motivos de por qué perdió, porque la partida fue una verdadera pinturita, pero bueno, no sé qué pensarán, qué piensan ustedes. Vamos a la partida. Empezó con D4, se planteó el peón dama y luego de estas jugadas está configurado lo que se llama la defensa india de dama. A3, evitando un eventual alfil B4, porque las blancas lo que quieren hacer es desarrollar el caballo por C3 y que nada lo moleste o lo complique. Ese sería el mejor desarrollo en esta posición. Alfil A6, esta jugada es un tanto sutil porque lo que hace es incomodar un poco a las blancas en cuanto al desarrollo. Ahora hay que defender el peón C4, ¿no es cierto? Si yo hago E3, es como una pérdida de tiempo porque las blancas quieren jugar con E4. Si hago caballo BD2, entonces ya no desarrollo el caballo por C3 como es lo que quiero hacer. Y si juego dama C2, que fue lo que pasó en la partida, la dama ya no está en la columna D y no apoya algún D5 que se podría dar una vez que las negras golpean con C5. El alfil vuelve porque ya cumplió su misión y ante este desarrollo golpeamos con C5. Y como les decía, ahora ya no tenemos D5 simplemente porque me lo capturan al peón. Entonces jugamos con E4. Las negras capturan en D4 y se llega a una posición tipo Marozzi, con los peones C4 y E4 en el centro, teniendo espacio, y las negras quedan con una estructura tipo erizo. Ante alfil C5, el blanco puede hacer caballo B3, pero Suleimanov decidió jugar caballo F3. Caballo C6 juega Magnus. Acá es interesante ver qué pasa con caballo G4. Yo lo puse en el módulo y el tema es así. Las blancas se pueden defender contra estas amenazas con una línea bastante interesante que es alfil G5. El alfil desde acá amenaza a la dama, ¿no es cierto? Y entonces, claro, si yo ahora capturo con dama y cuando me captura la dama, perdón, está bien, yo me como la dama de D8. Y si me come la torre, saco el alfil y, por ejemplo, si me amenaza el alfil, lo ubico acá. ¿Y ahora qué pasa? Las negras tienen el caballo encerrado que eventualmente va a caer. Entonces tienen ventaja. Eh, por ende, caballo G4 no es una amenaza tan fuerte como parece a primera vista, porque ante la salida de la dama o un F6, el alfil se va a reubicar en H4 y va a defender F2. Entonces, en este momento, el blanco ya resolvió la salida de este alfil, ¿sí? Y el caballo, bueno, luego supongo que en algún momento volverá por E5. Pero ante caballo G4, las blancas se pueden defender tranquilamente. Desarrolla B4 ganando un tiempo y expandiéndose por el flanco de dama. Aquí podemos ver que en este momento podemos hacer una pequeña evaluación de la estructura, ¿no? El blanco tiene una mayoría en el flanco de dama, por lo tanto a mí me da a entender que puede avanzar los peones por ese sector. Y las negras tienen este peón débil o retrasado, que es el peón D, el cual va a ser presionado por la torre de D1. Sin embargo, estos esquemas con negras se pueden jugar tranquilamente. El blanco tiene una ventaja de espacio muy clara, pero las negras pueden aprovechar, dependiendo cómo va a jugar las blancas, para buscar tipos de contrajuegos. A este enroque, alfil E2, D6 y enroque. Torre C8, está bien, ubicamos la torre donde se encuentra la dama, y ahora torre 1. Tanto el alfil de negras en algún momento se puede reubicar por G7, fiaquentándolo. Esta jugada de retroceso de alfil es bastante típica porque le da
actividad a la torre y al mismo tiempo defiende el punto G2. Acá está el alfil de B7 que indirectamente no mira ese punto, así que son jugadas bastante naturales. Caballo E7 y aquí juega caballo B5 y ya está amenazando el punto D6, complicando un poco a las negras porque se tienen que defender bien las negras en este momento. Magnus juega caballo E8, que sería como el primer error de la partida y que de alguna forma ya lo condena a la derrota. Aquí se podría defender con caballo G6, aguantar un poco más, porque por ejemplo si yo hago E5, las negras cuentan con esta captura y si como acá, ¿no es cierto? Y bueno, podemos seguir jugando. El blanco está un poquito mejor, pero seguimos jugando. Igualmente, contra caballo G6, las blancas cuentan con esta captura que no es tan fácil de ver o de evaluar porque, ¿qué logran? Romper la estructura, o sea, debilitar el enroque y que toda la estructura quede debilitada, ¿no es cierto? Igualmente, bueno, las negras cuentan con la pareja de alfiles que puede compensar un poco la posición. Caballo E8, sin embargo, fue el error de Magnus, porque ahora viene una jugada muy fuerte que es caballo G5. ¿Qué pasa con este caballo? Está mirando los puntos F7 y H7 que puede dar muchos temas tácticos. Entre ellos, la amenaza E5 es bastante fuerte porque no solo amenazamos el punto D6 con el peón, sino que también el jaque mate en H7. Así que hay que hacer algo para defenderse de esa amenaza. Caballo G6 y acá las blancas golpean con E5 igualmente, que es fuerte también porque abre esta diagonal importante para la dama. Aquí las negras juegan D5. Hay que aclarar que acá en este momento las blancas ya cuentan con clara ventaja. D5 es un error, ya vamos a ver por qué. Igualmente es difícil defenderse en esta posición. Hay una línea que plantea el módulo con alfil C6, pero puedo jugar caballo D4 y cuando como y por ejemplo jugar con G3 y miren qué fuerte que va a ser este alfil por esta gran diagonal. Claro, como le cambié el alfil de casillas blancas, el alfil de casillas blancas de las blancas va a ser una pieza muy muy poderosa. Entonces, a lo que voy es que es muy difícil de defenderse ya en esta posición, incluso para el mejor jugador del mundo. D5. Bueno, aquí las blancas juegan dama B3. Dama B3 es una jugada interesante porque habilita la tercera fila para la dama. Imagínense que si acá, por ejemplo, las negras capturasen en C4, entonces yo puedo hacer dama H3 y contra H6 ya puedo meter este bombazo caballo por F7 para que el rey quede en una posición completamente débil y aprovechar eso para ahora, por ejemplo, clavar el caballo y bueno, tengo diferentes ideas para seguir atacando como esto, ¿sí? Y presionar en el flanco del rey. La idea es destruir el enroque para poder atacarlo. Bueno, D5, dama aquí, alfil E7 y ahora se viene un hermoso sacrificio de las blancas que es caballo por F7. Una jugada brillante porque lo que hace es extracción del rey, es decir, lo saco al rey de su guarida, del enroque donde está protegido, y ahora lo expongo a ataques directos de las piezas blancas. Estos sacrificios son muy bonitos porque permiten que las piezas ahora puedan atacarlo mejor. Comen D5, entonces el rey está en una posición vulnerable. Bueno, ¿qué hacen las blancas? Rompen el centro. Está buenísimo eso, explotan el centro del tablero porque eso va a hacer que sus piezas puedan jugar y atacar al rey. Y ahora viene este hermoso sacrificio. Torre por D5, mete el segundo sacrificio y dama por D5 y vemos cómo está expuesto el rey. ¿Ven? Tiene que ir a F8. Esta jugada es buenísima porque ahora estoy amenazando ya temas de mate directo.
Voy a poner esta jugada solo a modo de ejemplo. Vamos a suponer que hacemos esta jugada que es absurda porque es malísima, pero para que vean cómo le damos mate al rey. Jaque, rey mueve, un ataque al descubierto. Es muy parecido al mate de la cos, porque ahora le damos jaque en F7 y damos mate directo en F8. Entonces las negras aquí se tienen que defender directamente de la amenaza de mate y juegan a caballo D4, juegan caballo F4, ahora sí tocando la dama. Obviamente que los descubiertos no los voy a poder hacer porque al caballo E6 el caballo me cambia el caballito y bueno, y no tengo esa secuencia de mates que vimos recién. Dama F3, clavando al caballo, rey mueve, lo capturamos y bueno, en esta posición obviamente ya hay ventaja en la hora de las blancas más allá de la diferencia material, en el sentido de que las negras tienen calidad de más, pero el rey está muy expuesto. Y además las blancas cuentan con el alfil de casillas blancas y miren toda esta diagonal y todas las casillas débiles blancas que están en el tablero. B5, ¿por qué? Porque quiere impedir este jaque. ¿Ven? Pero acá viene otro bombazo. Alfil por B5. Como la dama ahora no puede capturar porque le doy jaque, o sea, y mate, o sea, recibe el mate, entonces por eso yo puedo hacer alfil por B5 para luego realizar alfil C4 jaque. El alfil mueve y aquí Suleimenov metió caballo H6 con múltiples amenazas. Amenaza dama por F8, mate. El alfil si va a E7 puede hacer dama F7 y darle mate aquí. O sea, es una posición que ya no hay defensa porque todas las piezas apuntan al rey. También amenaza caballo F7 jaque y en estos momentos Magnus abandonó. Bueno, esa es la derrota de Magnus. No sé qué les pareció la partida, pero a mí me pareció muy, muy bonita. Una partida de ataque. Claro ataque con múltiples sacrificios. Bueno, Gamblers, gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado y espero sus comentarios en el video. Chao.